Dios te bendiga, hermano, en cualquier parte del mundo que tú estés viendo este video. Quiero compartirte un versículo de la Biblia que yo pienso que va a servir para tu vida. Quiero que me acompañes el libro de Ezequiel 37, verso 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo estaba analizando las muertes que se están viendo en diferentes partes del mundo, en nuestros países, en el oriente, nuestros hermanos cristianos que están siendo muertos en varias partes del oriente, algunos siendo ahorcados, otros siendo quemados, otros siendo muertos con machete. Estaba analizando esas muertes que son graves, pero de la muerte que yo vengo a hablarte es una muerte más grave. Es la muerte que especifica este versículo, una muerte que es más grave, que yo la llamo la muerte silenciosa, porque te va matando poco a poco, te va matando despacio hasta que tú ni te das cuenta que te está muriendo, hasta que te mueres y tú caminas para la iglesia los domingos sin saber que estás muerto espiritualmente, de la que habla este versículo. Yo quiero hablarte de dos causas que causan la muerte en el cristiano. Dos causas que causan que tú te mueras espiritualmente. La primera, quiero que me acompañes al libro de Jeremías. Jeremías, verso 2, 13. Dice la palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una de las causas que yo te quiero hablar, que te mata espiritualmente, que mata al cristiano espiritualmente, es el apartarse de Dios. Cuando tú y yo dejamos la comunión que tenemos con Dios, eso te mata espiritualmente a usted y a mí. Nos va matando poco a poco. Por eso el enemigo está interesado que tú y yo dejemos la comunión. Cuando tú y yo dejamos de hablar con Dios, de orar con Dios, de orar lo que estábamos acostumbrados, eso comienza a matarte espiritualmente. Cuando tú y yo dejamos de congregarnos, eso comienza a matarte espiritualmente. Cuando tú y yo dejamos de leer la Escritura, no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, y por causa de eso nos estamos muriendo espiritualmente. El diablo manda muchas cosas a la vida del cristiano para lograr apartarte de la comunión con Dios, para lograr que tú dejes esos buenos hábitos que tú estás acostumbrado a hacer. Y esas cosas van quitando el amor tuyo hacia Dios, y vamos quedando muertos espiritualmente. El Señor le habló a los efesios: mira de dónde has caído y vuélvete. El Señor le estaba hablando: comenzaste bien, pero dejaste tu primer amor, dejaste de hablar conmigo, dejaste de leer mi palabra, dejaste de escuchar mi palabra, dejaste de venir a orar y buscar mi rostro, dejaste de venir a buscar mi rostro, y por lo tanto has caído. Esa es una de las causas, la primera causa que te lleva a la muerte espiritual. Esto está tremendo, porque el diablo ha levantado muchas cosas para traer a la muerte espiritual al cristiano. Para traer a la muerte espiritual al cristiano. Yo quiero que me acompañes al libro de Romanos. Libro de Romanos. Romanos 8, verso 6. Dice la palabra: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú y yo dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de buscar el rostro del Señor Jesucristo y comenzamos a liarlos en cosas que el diablo los da que nosotros no liemos. Cuando comenzamos a dejar eso, estamos ocupándolo de la carne. Estamos ocupándolo de la que la carne te está diciendo que tú hagas.
Cuando el Espíritu te está hablando, ve, levántate a orar, ve y lee la palabra, ve y busca mi rostro. Pero la carne te dice, ve a otro lado, ve a ver fútbol, ve, y no estoy diciendo que el fútbol sea malo, tal vez, no sé. Ve a ver la televisión, prende la televisión, es la carne que te está diciendo. ¿Para qué? Para que tú mueras espiritualmente. El versículo de Romanos que acabas de leer conmigo, el Romanos 8, verso 6, declara que el ocuparse de la carne es muerte. Cuando tú y yo dejamos de obedecer el Espíritu Santo, nos estamos muriendo espiritualmente, nos estamos muriendo espiritualmente. Y eso es pecado delante de Dios. Otro punto que yo quiero darte que trae muerte espiritualmente a la vida del cristiano es el pecado. Cuando tú y yo no nos estamos buscando de Dios y nos estamos apartando de Dios y nos hemos apartado de Dios, no tenemos fuerza para rechazar el pecado. El pecado viene a ti y a mí y no tenemos cómo rechazarlo. No hay armas en tu vida, no hay nada que pueda rechazar el pecado. Quiero que me acompañes el libro de Efesios 2, verso 1. Y dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Este versículo relata que el pecado era que nos tenía a nosotros muertos. La gente del mundo camina para ir para acá, pero ellos por el pecado están muertos. Y cuando usted y yo dejamos a Dios por irnos a revolcar en el pecado, nos morimos espiritualmente, como relata el versículo que acabamos de leer. El pecado es criminal para matar espiritualmente al cristiano. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor Jesucristo que el pecado ha hecho división entre nosotros y vuestro Dios. Cuando usted y yo estamos en la práctica del pecado, estamos divididos en contra de Dios. El pecado es criminal para matarlo espiritualmente a usted. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Cuando usted y yo estamos en el pecado, dice que la consecuencia es muerte espiritual. Ese es el pago del pecado, muerte espiritual. Pero déjame decirte, quiero darte la salida. Dios es rico en misericordia. Dios es bueno en misericordia. Dios en el libro de Amos 5, verso 4, nos está dando la salida si tú estás muerto espiritualmente. Yo no sé qué es lo que se te ha muerto. Yo no sé si tú estás muerto espiritualmente. Yo no sé qué grado de la muerte espiritual ya ha llegado a tu vida. Pero en el libro de Amos 5, verso 4, Dios nos da la salida. Dios dice, búscame y viviréis. Ahí yo entiendo y tú entiendes que una de las causas, entiendes el versículo que clave, que es el apartarnos de Dios. Pero Dios te está diciendo, búscame, vuelve a orar, vuelve a hablar conmigo, yo aquí estoy, vuelve a orar, vuelve a buscar mi rostro, vuelve a leer mi palabra, vuelve a venir a escuchar los servicios. Eso es lo que Dios te está diciendo, y viviréis. Mientras usted y yo no comencemos a entender que estamos muertos, a reconocer que estamos muertos, a entender de dónde hemos caído, a comenzar a buscar nuevamente a Dios para poder vivir, seguiremos estando muertos espiritualmente, como dice la palabra del Señor. Cuando esto es grave, ¿sabes por qué? Porque los ríos de Dios, los ríos que dice la palabra, que tienen que saltar dentro de ti para vida eterna, no están fluyendo. Y por eso es que te sientes muerto, porque no estamos buscando a Dios, no estamos buscando las cosas que de verdad tenemos que hacer, las cosas que de verdad que un cristiano tiene que hacer, y le estamos dando prioridad a otras cosas, a cosas del mundo, a cosas que el diablo ha puesto para mantenerte ocupado. Muchas veces le damos más prioridad a las redes sociales, que tal vez no estoy diciendo que sea mala, tiene su lado bueno.
Pero comenzamos a hundirnos en las redes espirituales, en las redes sociales, y comenzamos a apartarnos de la comunión con Dios. Y es ahí cuando estamos cayendo en pecado, cuando estamos apartándonos de Dios. Y es ahí cuando no tenemos fuerzas para rechazar el pecado. Pero Dios te dice hoy, esta tarde, búscame y viviréis. Ok, Dios te dice, estás muerto, pero búscame nuevamente y yo voy a volver y la vida va a estar nuevamente dentro de ti. Y vas a tener vida, y vas a revivir, y vas a resucitar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiero que me acompañes el libro de Juan 5:25. Dios es rico en misericordia, amado hermano. Juan 5:25. Libro de Juan 5:25. Libro de Juan 5:25. Dice la palabra del Señor. Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Óigame bien, amado hermano que está viendo. No es mañana, no es el siguiente día, no es la siguiente semana, no es el siguiente mes, no es el siguiente año que usted va a escuchar la palabra de Dios. Si usted está muerto espiritualmente, no sé en qué grado usted esté muerto espiritualmente, pero en esta palabra dice que viene la hora, y la hora es esta, la hora que dice que si usted está escuchando y los que oyeren la voz del Hijo de Dios, dice que vivirán. Si usted pone cuidado a esta palabra, no ponga cuidado a mi palabra, a mi nombre, porque yo no soy nadie, yo solamente soy un vaso, no soy el agua que le da la vida a usted. Yo solamente soy un vaso, no soy el pan que le da vida. El pan que le da vida es la palabra que usted está escuchando ahorita, la palabra que Cristo le está dando. Dice que los que oyeren, si usted está escuchando, los que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán. Es por eso que Lázaro, estando de 4 días muerto, vivió. ¿Sabe por qué? Porque Lázaro escuchó la voz de Jesucristo. Pero antes de que él viviera, tuvo que hacer algo. Dice la palabra que Marta tuvo que quitar la piedra. Yo no sé cuál es la piedra que está estorbando para que tú vivas espiritualmente. Para que la piedra que está estorbando, que tú escuches la voz del Hijo de Dios, la voz de Dios que es la palabra de Dios, para que tú vivas espiritualmente. No sé, tal vez el orgullo, tal vez el qué dirán, tal vez los afanes de la vida, tal vez tú estás muy ocupado en tus trabajos, tal vez antes tú no tenías trabajo, tal vez tú no tenías trabajo y no eras empresario, pero Dios te dio un trabajo, te dio una empresa, y comenzaste a aliarte en la empresa y comenzaste a quitarle el tiempo de Dios y a dárselo a la empresa. Tal vez tú tienes que apartar más tiempo, salir más temprano de tu trabajo, dejar las horas extras y comenzar a escuchar la voz de Dios. Tal vez yo no sé lo que tú tengas que hacer, pero Marta tuvo que quitar la piedra. Y solo hasta que tú quites la piedra, lo que está estorbando tu vida, para que escuches la voz de Dios y para vivir, para que Dios te reviva, vas a revivir. De lo contrario no vas a revivir. Hasta que quites la piedra vas a tener vida. Como Lázaro, Marta quitó la piedra, y hasta que fue quitada la piedra, Cristo le dijo: Lázaro, ven. Hasta que la piedra fue quitada, Lázaro vivió. Yo no sé cuánto tiempo tú estés muerto. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes de no sentir la gloria de Dios sobre tu vida. Yo no sé cuánto tiempo tiene la presencia